Bienvenidos una vez más a Un Día con Ángel aquí en Excelsior TV. Esta semana vamos a dedicarlo, el programa Un Día con Ángel aquí en Excelsior TV, a comentar este paquete de reformas estructurales que, según políticos, dirigentes de partido, particularmente el del presidente, el doctor en Derecho César Camacho, algunos dirigentes del Verde Ecologista que apoyaron de manera prácticamente incondicional al PRI en esto de sacar adelante las leyes reglamentarias, y también lo hicieron durante la discusión y aprobación de la reforma constitucional en materia energética, y son aliados prácticamente, no voy a decir un apéndice, pero son aliados casi incondicionales del PRI. Todos ellos, dirigentes, algunos militantes distinguidos, han hablado de la importancia y del papel de este conjunto de reformas estructurales. Sin embargo, yo no sé si nos cansamos ya, o esto de las reformas constitucionales o de enfrentar problemas arcaicos del andamiaje jurídico obsoleto que tenemos, pues no es algo placentero, y tal parece que esta administración ha decidido que pues con lo hecho basta. Apareció un artículo el día de ayer, domingo, en el periódico español El País, donde el presidente de la República señala con claridad meridiana que el ciclo reformador, es decir, la aprobación de un conjunto de reformas estructurales, si bien no lo dice así que ha llegado a su fin, pero da a entender que ahora se entrará a una etapa siguiente que le llama reformas en acción, y algunos otros le llaman la etapa donde habrá que gobernar. Estos primeros 18 o 20 meses han servido para transformar o poner al día una parte pequeña del andamiaje jurídico que, caduco, obsoleto en muchas de sus partes, nos tiene sumidos desde hace muchos decenios en la mediocridad económica, ha sido reformado. La verdad es que en todo régimen democrático la realidad en lo que se refiere a las grandes transformaciones no se da de esa manera. Si bien no se niega la dificultad y el mérito de haber aprobado un conjunto de reformas de trascendencia, esta es, aunque usted difícilmente pueda aceptar este juicio mío, es la parte fácil del asunto. La parte más difícil, la parte que encontrará verdaderos obstáculos, que tomará mucho tiempo, 1 o 2 generaciones incluso, es la etapa de volver realidad lo legislado, lo aprobado por el Congreso de la Unión. Sin embargo, en este proceso de hacer realidad lo legislado, se puede cometer un error que daría por resultado lo que hoy vemos y padecemos en relación con la apertura económica, la entrada activa y decidida, además obligada por la debacle total del viejo modelo económico de desarrollo. Hoy, repito, millones y millones de mexicanos se niegan a aceptar lo positivo que este modelo de ver al exterior tiene. Para que un nuevo modelo o un gran cambio transformador sea pleno, debe darse un profundo cambio cultural en la mentalidad, en la visión de la población entera, o de una muy buena parte de esa población. Le recuerdo a usted lo que pasó en 1987, cuando debimos abrir la economía, porque es un ejemplo interesante para lo que parece estarse viendo hoy. En aquel entonces debimos abrir la economía porque el modelo, como le dije hace unos momentos, tronó, hizo agua, cayó hecho pedazos. El mundo no ha inventado una forma diferente de avanzar, de construir un mejor futuro, si no es la apertura de la economía, la integración a la globalidad y la eliminación de las restricciones prácticamente de todo tipo a la inversión privada
en prácticamente, perdone la repetición, y prácticamente en todos los ámbitos del quehacer económico. En 1987 y posteriormente, cuando firmamos el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, y este entró en vigor el 1 de enero de 1994, se inició estructuralmente hablando una nueva etapa de la historia de nuestro país. El gobierno en aquel entonces, tanto lo poco que le quedó a Miguel de la Madrid después de octubre de 87, y el gobierno de Carlos Salinas y los que le siguieron, por razones diversas que en un programa futuro quizá comentemos, no se atrevieron a realizar una campaña sistemática, permanente, coordinada de todas las áreas del Estado mexicano para explicar a la población entera por qué se había tenido que abrir la economía, por qué nos habíamos incorporado a la globalidad, por qué habíamos abierto en campos que en aquel entonces estaban cerrados desde hacía decenios. No realizamos esa labor y en consecuencia no se pudo concretar el cambio cultural que es indispensable para que una transformación estructural en la economía cobre visos de legitimidad en toda la sociedad. Hoy, por ejemplo, puede usted verlo, platique con amigos cercanos, parientes, colegas, compañeros de trabajo, y encontrará usted que hoy, a 27 años casi de la apertura de nuestra economía, miles y miles de mexicanos, millones de ellos, rechazan el libre comercio, lo consideran una de las partes más nefastas de nuestro desarrollo en estos casi últimos 30 años, sin entender o negarse a aceptar, en muchos casos, que no hay otra salida más que el libre comercio de bienes y servicios. La razón de esta comparación que le estoy haciendo se debe a que estamos hoy a punto de cometer exactamente el mismo error. No hay la decisión, no se ve por ningún lado elementos que nos permita concluir que el gobierno federal va a desarrollar una campaña masiva en todos los frentes, con todos los recursos a su alcance, para que la población tenga elementos de juicio concretos, irrefutables, de por qué era inevitable, urgente, imperativo, modificar el modelo de desarrollo energético del país. Como le digo a usted, al estar entrando en la siguiente etapa de las reformas en acción, prácticamente estamos dejando de lado esa parte de la visión, de la mentalidad, del cambio cultural necesario. Si por desgracia llegáramos a cometer el mismo error que cometimos en 1987, en 15 o 20 años vamos a tener prácticamente la misma situación que la actual en lo que se refiere a la oposición de millones y millones de mexicanos a la apertura del sector energético. ¿Por qué? Porque no se les habría explicado, no se les habría dado elementos concretos, tangibles, irrefutables, decía, de por qué era inevitable la apertura. Petróleos Mexicanos acaba de dar a conocer un documento de una importancia, de primera importancia. Sin embargo, resulta que en ese documento vienen algunos datos numéricos muy interesantes. Ahorita le voy a decir exactamente cuáles son. El documento se llama Reforma Energética en México y Pemex como empresa productiva del Estado, y lo puede usted encontrar en la página de Pemex sin mayor problema. Pero hay una gráfica o un slide, una transparencia, que es la número 6, donde viene la extracción diaria de petróleo de 3 países, Brasil, Colombia y México, desde 1980. Y hay una cosa muy curiosa.
En el año 2004, como le hemos comentado aquí, la extracción diaria llegó a lo que se llama un máximo, 3.371.000 barriles diarios de petróleo. Pero a partir de ahí, del 2004 al 2014, estamos prácticamente una cuarta parte menos, o 1 millón de barriles diarios menos de los que extraíamos en aquel entonces. Sin embargo, tanto Brasil como Colombia han seguido un curso ascendente. Pero hay algo más. En esos 10 años de la caída de 1 millón de barriles diarios de extracción, aumentamos la nómina de Petróleos Mexicanos prácticamente en 40,000 trabajadores más. Vea usted lo absurdo. La caída fue de 1 millón de barriles diarios en la extracción diaria de petróleo, pero el número de trabajadores y empleados de Pemex subió 40,000. ¿Por qué en este documento que le estoy mencionando de Petróleos Mexicanos, que son 42 láminas, una visión muy completa tanto de las leyes reglamentarias como de la realidad del modelo energético del país, no se menciona este detalle? ¿Por qué no se le proporcionan al público, a los ciudadanos que en principio somos la población entera, los mexicanos, los dueños de esa empresa? ¿Por qué no se nos dice qué pasó? ¿Por qué tuvimos que contratar 40,000 trabajadores más para extraer 1 millón de barriles menos? ¿No deberíamos haber reducido en esa misma proporción quizá el número de trabajadores? Esa cuestión aparentemente secundaria, baladí, de no decir la verdad completa para que el ciudadano, que es el dueño de Petróleos Mexicanos, concluya que era necesario el cambio, forma parte de ese temor a hablar con la verdad de una manera, como decía, irrefutable. Por esa razón, ese cambio cultural tan importante no se va a registrar. Y eso nos va a llevar a que en cada momento, en cada discusión de alguna otra ley, esté presente siempre esa oposición, porque el gobierno no se atrevió a realizar esa labor de impulsar y fundamentar ese cambio cultural tan necesario. El tema lo vamos a estar abordando, dije, toda la semana, y mañana vamos a continuar con él para que vea usted la gran importancia de tener una mentalidad diferente frente a un cambio tan importante y trascendente como es el nuevo modelo energético. Le agradezco su presencia aquí en Un Día con Ángel, en Excelsior TV, y le repito, continuaremos con el tema que considero de la mayor importancia el día de mañana. Muchas gracias y muy buenas noches. Y recuerde que noticias siempre va a haber. Lo importante es cómo se informa. Hágalo por Excelsior Televisión. Noticias que dicen más.